John Walton es un teólogo que desarrolla su interpretación funcional del relato del Génesis. Y para entenderla, para ir introduciéndonos a ella, vamos a pensar en tu PC gamer que acabas de armar. Resulta que tú juntaste cada componente, ahorraste para comprarlos, o te los regalaron, o algo pasó. No sabemos exactamente cómo llegaron a tus manos, pero tú tienes tu mesa, todos los componentes para armarla. La memoria RAM, las tarjetas gráficas, absolutamente todo. Tus luces LED que no tienen que faltar para más FPS, y poco a poco tomas destornillador y empiezas a armar. Empiezas a colocar cada componente, los discos duros, estado sólido, hasta que poco a poco va tomando forma tu PC gamer. La pones en el lugar más adecuado, pones tu monitor en el lugar donde queda mejor, incluso montas otros monitores secundarios, limpias tu entorno, a lo mejor consigues una mesa que se eleva con el clic de un botón y necesitas configurar, a lo mejor tienes tu Alexa y decides crear ciertas instrucciones para Alexa para que eleve o baje la altura de tu mesa o para que prenda las luces LEDs y estarás un buen rato configurando, quizás algunos días, en configurando esto. Dedicas tiempo y dedicas espacio para que esto sea un lugar habitable. Al final, cuando todo está completamente armado y le dices, Alexa, prende mi compu, voy a jugar, o Alexa, modo gamer, todo se enciende en luces de neón moradas, se eleva la pantalla y tienes tu control en tus manos y empiezas a jugar. Contemplas un momento lo que estás viendo y descansas. Básicamente, esa es la visión de John Walton acerca del Génesis. Realmente para él, el Génesis no es un relato de la creación. No es importante encontrar razones físicas o científicas para cada día de la creación o cada parte del relato, sino más bien la funcionalidad de cada uno de los componentes que se va mencionando en los 7 días de la creación, en el relato de la creación. Es decir, no es tan importante saber el origen de las lumbreras, sino más bien que Dios las crea porque necesita iluminación, necesita condiciones que permitan lo que poco a poco vamos a ver, que es vida, que es un ser hecho a su imagen y semejanza. Crea condiciones, crea, por así decirlo, el mobiliario de su setup, de su templo cósmico, crea funciones para cada elemento, para los peces, para las bestias, para las estrellas, les asigna un rol a cada una de ellas. 6 días le demora en crear toda esa funcionalidad, en configurar. Y cuando llega el 7º día, simplemente queda viendo a su creación y reposa, como diciendo, estamos listos para empezar, chicos. Estamos listos para empezar. Es decir, no que el último día de la creación no hizo absolutamente nada, sino que descansó de una fase que preparaba para empezar a usarlo. Evidentemente, cuando tú configuras tu PC gamer, no te la quedas viendo toda la vida, la ocupas, la aprovechas. Te tomas el tiempo para dedicarla a tus juegos o para editar videos o para programar o lo que sea que tú hagas con ello. De la misma forma, Dios, el Dios de la Biblia, decide descansar, contemplar y regocijarse en lo que había conformado y empezar a trabajar, empezar a poner manos a la obra a lo que ya tiene configurado. Volviendo a lo que estábamos platicando de Yua y Suride, creo que ambas posturas podrían tener cabida en este relato como lo ejemplifica John Walton. Por una parte, del lado de Suride, vemos funciones, cosas que tenían que desempeñar un rol específico, poco a poco armándose y llegando a un objetivo. Del lado de Yua Serufu, resulta que todo esto se hace con sumo cuidado. Se hace como si fuese un artesano el que realiza las cosas. Dios, siendo el ser máximamente poderoso, sabio, inteligente, según esto la religión cristiana y también la filosofía de la religión, él podría de un chasquido crear absolutamente todo. Sin embargo, decide mostrarnos que él pone un interés artesanal en su obra. Es decir, poco a poco reúne las piezas, pero no solamente como un fin en sí mismo, sino como un proceso que, como vivía Yua Serufu, tendría que ser un proceso feliz, tiene que invertirse para amar. Y creo que de eso habla definitivamente el Dios de la Biblia.
Él no quiere solamente tener su entorno configurado para ser completamente antisocial, sino para compartirlo con las personas que ama. Él crea seres a los cuales amar y los inmiscuye inclusive en su creación. Cuando crea Dios al hombre, le da comisión, le dice que se fructifique y multiplique, que gobierne sobre los seres que había creado y que prácticamente labre la tierra y extienda la gloria de Edén. De alguna forma, cede parte del proceso creativo de transformación, de orden, de funcionalidad al hombre. Tú ahora formas parte de la familia, le dice al hombre, al primer hombre, a Adán y Eva, y te toca reflejar lo que hizo papi. Te toca también ser una persona que extienda, que disfrute, que pueda configurar su entorno a su gusto, para empezar a trabajar, para empezar a llevar a cabo algo. Es interesante porque me recuerda mucho el relato de Crónicas de Narnia en el libro primero, donde se relata cómo Aslan crea a Narnia. Aslan empieza a cantar. Imagínense el canto de un león. Y mientras canta, va creando a los seres vivos, las montañas, los árboles, las piedras, los animalitos, y los animalitos también, los seres mitológicos que existen en Narnia, como faunos, como duendes, como enanos, como gigantes, con su canto. Y ese participa en la creación de todo esto. Hay una parte donde uno de los seres, no recuerdo si el cuervo o alguien, dice el primer chiste y se crea la primera risa. Y eso no venía directamente de Aslan, sino de su creación. Crean el primer chiste y la primera risa en Narnia. Creo que el Dios que relata la Biblia, pudiendo habernos creado, como lo dije, en un chasquido, decide disfrutar del proceso, pasarla sumamente bien. Y cuando acaba el proceso, decide seguir trabajando y pasarla sumamente bien. Disfrutar de la presencia de sus criaturas para beneficio de todos. Digamos que el descanso que narra el séptimo día no tiene que ver con un Dios cansado, que está harto de su obra y quiere simplemente dormir, sino más bien de un Dios que para eso creó todo el mundo, para poder descansar. Tener su setup, su PC gamer dispuesta a empezar a jugar y a disfrutar y a trabajar con lo que tenía a mano. Él crea. No se nos revela qué crea, pero lo que sí nos revela es cuál es su propósito para crear. Y eso es increíble, porque creo que nos puede dar pistas de qué pasaría cuando llegáramos a ese punto. Sea que nos den en parte las máquinas o no. ¿Qué haríamos si no tuviéramos nada que hacer? Creo que podríamos empezar a vivir. Podríamos empezar a retomar el proyecto que Dios tuvo en un principio. Cuando Adán y Eva pecan contra Dios, se les expulsa del huerto de Edén y es más difícil para ellos iniciar la obra. Tenían que volver a configurar todo. Estaba completamente desconfigurado. Todo el mundo ahora les hacía daño y tenían que trabajar demasiado para poder empezar a tener las condiciones mínimas para extender la gloria de Edén. Estaba muy difícil y de hecho se ha corrompido el asunto. Ya no estamos hablando solamente de que está desconfigurado, sino los monitores están rotos, explotó la tarjeta de video, se quemó el ventilador, etc. Se sobrecalentó todo está destruido. En nuestro mundo no hay solamente una desconfiguración, sino un deterioro brutal. Esa es la condición del momento en que vivimos ahora. Habiendo estado en el momento de que no teníamos nada que hacer para empezar, ahora tenemos que hacer muchísimo para empezar. Sin embargo, hay un segundo momento donde nuevamente se configura todo. Y es en la cruz del Calvario. Allí Jesucristo pronuncia: consumado es. Y ya no tenemos que hacer más obras de justicia para intentar llegar a Dios. Dios la resuelve, nos configura todo, nos cambia un corazón, cambia el disco duro o el procesador más bien en nuestro interior y nos da uno nuevo. Y ahora sí podemos empezar a vivir. Algún día también nuestros cuerpos, si hacemos lo que Dios manda, serán transfigurados y el mundo será mudado, también recibirá una transfiguración y podremos hacer lo que teníamos que hacer, llevar la gloria del Señor y extenderla. Podríamos empezar a vivir. Pero creo que Dios ofrece una renovación de vida ya en esta tierra. Como he dicho, Jesús pronunció: consumado es. Y dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Para quiénes? Para aquellos que aceptan la intervención de Dios en sus vidas.
el trabajo que puede durar 7 días, 7 años, 7 meses, 7 segundos, pero que se es permitido por el ser humano, produce que ahora haya una novedad de vida y una capacidad de empezar a vivir. Cuando Dios dice consumado es, significa que Él ha intervenido en nuestras vidas y ha configurado, reconfigurado toda nuestra existencia, y ahora sí podemos empezar a vivir. Hasta aquí el podcast del día de hoy, donde platicamos sobre Do It Yourself. En serio, véanlo si no lo han visto. Para los nostálgicos de Keion, esto va a ser como volver a tenerlo de nueva cuenta, como aquel meme de el señor Ego que recuerda su infancia y dice, es como Keion. También espero que te haya gustado mucho la reflexión sobre Génesis y sobre lo que podría ser tu novedad de vida. Si no has aceptado a Cristo, te invito a que lo hagas. Si ya lo aceptaste, te invito a que vivas esa novedad de vida. Así mires que ya estás completo en Cristo, no te hace falta nada y puedes vivir una vida plena. Por favor, déjame en tus comentarios qué te pareció el podcast del día de hoy. Compárteme con aquellas personas que creas que les puede ser de utilidad. Y claro, suscríbete y considera también ser parte de mis Patreons para que pueda crear mejor y más material como este. Sin más por el momento, el que te habló es Kev, de The Toca Jerusalén Semanal, deseándote unos buenos días, unas buenas tardes o unas buenas noches. Chao.